Gloria al Señor. Vamos a pasar, hermanos, a lo que es lo más importante. Efesios capítulo 2, versículo 10 de la palabra del Señor. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Perdón, 2 del 1 al 10. Efesios 2 del 1 al 10. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Oremos. Señor amado, habla a nuestro corazón, Señor Jesús. Habla a nuestra vida, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Llénanos, Señor eterno, en el nombre de Jesús, con tu gracia, con tu poder, Padre eterno. Y toca lo más íntimo de nuestro ser, Dios mío, aleluya, para que continuemos alertas, Padre amado, aleluya, sobre los beneficios espirituales que tenemos delante de ti, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta hora, Padre celestial. Oramos en tu nombre, Cristo de los cielos. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Queridos hermanos, nosotros como seres humanos debemos entender el comportamiento de nuestra humanidad para poder determinar cuál es el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Si no conocemos, hermanos, nuestra naturaleza como seres humanos y sus inclinaciones, no vamos a notar la gran diferencia que hoy tenemos de andar en el Señor Jesucristo. Y por eso escogí, hermanos, este pasaje de Efesios capítulo 2, porque nos habla con muchísima claridad de nuestro comportamiento anterior a conocer a Jesús. Amén. Y nos dice, hermanos, que hoy no nos podemos nosotros asombrar cuando veamos a otros que vienen a los pies de Cristo, o cuando veamos el comportamiento de personas que todavía no conocen al Señor, porque también nosotros, antes de conocer al Señor, teníamos esas inclinaciones, ese comportamiento. Vivíamos, como dice aquí la Escritura, en delitos y pecados. Amén. Así que no debemos asombrarnos. Es que el ser humano, hermano, se ha corrompido y entonces su conducta se ha desviado del origen que Dios ha establecido, y entonces los delitos y los pecados lo han llevado lejos de Dios. La palabra delitos aquí significa, hermanos, apartarse del origen, apartarse del lugar, deslizarse. Dejarse llevar, bueno, aquí me dejo llevar por la corriente del mundo, aquí me dejo llevar por los impulsos carnales que tenemos. Todos nosotros tenemos impulsos carnales, impulsos, hermanos, que si no los sabemos frenar o no los sabemos controlar en determinado momento, nos llevan a pecar. Están implícitos en nuestra condición humana. Están allí, no son extraños, están allí. Y si nosotros no los controlamos, nos desvían de la gracia y del poder del Señor. Entonces, tenemos que ver, hermanos, cuáles son, digamos, los agentes que determinan ese desvío de Dios. Porque cuando uno nace, cuando viene a Cristo, nace totalmente inocente, ¿cierto? Totalmente inocente. Después va creciendo y le pasa lo que decíamos allí, entra a deslizarse.
Se entra a deslizar. La palabra delito es que me voy deslizando una línea. Yo tengo esta línea para mantenerme, digamos, cerca de Dios, y luego me deslizo y me dejo ir y me voy. Y es como un viaje continuo donde me voy apartando cada vez más de Dios. La palabra pecado es una palabra que significa errarle al blanco. Le erro en las cosas que tengo que hacer. Me equivoco en las cosas que tengo que hacer en la vida. Pero no solamente eso, dice aquí la Escritura, hermanos, que tenemos a espíritus engañadores que nos van presionando y que nos van generando cierta fricción o cierta presión para que también nosotros nos mantengamos lejos de Dios. Por eso la gente, hermanos, tiene esa presión constante y el mundo está ejerciendo con esas ideologías satánicas diciendo de qué, cuál y cómo tiene que ser el comportamiento de los seres humanos, y no importa qué es lo que Dios piense, ni lo que la Biblia piense, ni ninguna cosa, sino que hay que tener esas conductas en la vida. Y eso nos lleva justamente a distanciarnos del Señor. Así que tenemos entonces nuestra naturaleza humana, tenemos también los demonios y las potestades que están allí ejerciendo también su influencia en el mundo, y tenemos también, por supuesto, las condiciones naturales de este mundo que nos van alejando. Amén, nos van alejando de la presencia del Señor, nos van distanciando de la presencia del Señor. Ahora, la palabra del Señor aquí dice en el versículo número 4, y utiliza un cambio de pensamiento diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. A ver si entendemos esta expresión maravillosa del Señor. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Cuando Dios mira al ser humano, cuando Dios nos mira a nosotros, dice, el ser humano no puede ser nada para salvarse. El ser humano está perdido. El ser humano no tiene forma de rescatarse a sí mismo. Y entonces inmediatamente Dios comienza a pensar, tengo que rescatarlo. No merece ser rescatado porque se comporta mal, porque utiliza mal los impulsos carnales que tiene, porque se deja influenciar por el diablo y las corrientes del mundo. Pero tengo que rescatarlo, dice el Señor. Tengo que hacer algo para rescatarlos. Y dice aquí la palabra del Señor, hermanos, que utiliza la palabra misericordia. Misericordia, hermanos, es parecido a gracia, pero no es igual. Misericordia es entregar algo que la persona no merece, pero Dios quiere entregárselo. Amén. No merecemos la misericordia de Dios, pero de todas maneras Dios quiere entregarnos su misericordia. No merecemos que Dios nos perdone de nuestros pecados, pero de todas maneras Dios quiere perdonar nuestros pecados. No merecemos que Él ponga en nosotros el Espíritu Santo, pero de todas maneras el Señor quiere poner en nosotros el Espíritu Santo. Amén. Es algo que no merecemos, pero que de todas formas el Señor quiere hacerlo. Amén. Y entonces nos viene a regalar algo más. Y a esto se le llama gracia. ¿Qué es lo que nos viene a regalar el Señor? La salvación. El Señor nos rescata y nos entrega salvación a nuestras vidas. Amén. Y nos da la oportunidad, dice la Escritura aquí, hermanos, estar, dice el versículo número 5, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida con Cristo. Amén. El Señor, hermanos, actúa en nuestro favor tomando la iniciativa, hermanos, dándonos algo que no merecemos.
Pero no solamente nos da la oportunidad no merecida, sino que también nos entrega la salvación de nuestra alma para que podamos estar con Cristo. Amén. Que podamos estar con Cristo. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Para que nosotros seamos, hermanos, un coheredero con el Señor Jesucristo. Ahora, estas cosas, hermanos, a veces parecen ser que son naturales, que tienen que venir y pronto. Que están allí, que vinieron y pronto. Hermanos, esto es un sacrificio, hermanos, hecho por el Dios de los cielos, entregando a su Hijo muriendo por nosotros, para que podamos recibir lo que no merecíamos recibir. Pero de todas formas Dios quiere darnos. Amén. Dios quiere darnos. Entonces, es necesario que nosotros podamos comprender quiénes somos para poder entender qué recibimos de parte del Señor. ¿Quiénes fuimos? Fuimos personas errantes, que nos dejábamos llevar por cualquier impulso carnal, que cometíamos pecado obedeciendo esos impulsos, que muchas veces nos dejamos invadir con esos pensamientos mundanos, esas filosofías huecas del ser humano, esos pensamientos que se originan en el corazón caído del ser humano y no en el pensamiento y en el conocimiento de Dios. Y nos dejamos influenciar y nos dejamos deslizar y luego nos dejamos ir hasta el punto que pensábamos que ya no podíamos retornar. Entonces, el Señor hace algo. Vamos a volver al ser humano a la condición del fabricante original. Amén. Es lo que se llama en términos informáticos el reseteo. Todos los instrumentos hoy día que vienen con esta tecnología, traen por allí en algún lugar un pequeñito botón donde usted puede apretar, presionar o buscar en algún lugar en la configuración y dice todo vuelve a la configuración del fabricante de origen, del fabricante original. Y esto es lo que Dios hizo con nosotros, hermanos. Amén. A través de la presencia de Cristo en nuestras vidas, nosotros se nos abre la oportunidad de ser libres del pecado, de ser libres, hermanos, del descontrol que teníamos por nuestros impulsos carnales, de ser libres de esas ideologías extrañas y errantes que hoy vemos, hermanos, que están mal, pero lo vemos que están mal. ¿Por qué? Porque el Señor ha reseteado nuestra alma y nos ha limpiado, dejándonos con la configuración original, con esa obra maravillosa que solamente el Señor Jesús puede hacer. Y entonces, antes escuchábamos cosas y no nos parecían mal, nos parecían bien. Antes hacíamos las cosas que otros hacen porque nos parecían bien. Vivíamos en pecado, vivíamos en condiciones que nos parecían bien porque todo el mundo lo hacía. Hoy nos damos cuenta, no, esto no está bien. Esto me perjudica, esto me daña, esto me trae problemas mayores, esto me genera dificultades en mi vida. Yo creo que estoy en libertad y en realidad no estoy en libertad, estoy sometido a vivir bajo estas condiciones que me ejerce el mundo y eso me daña, me trae problemas. Me trae problemas. Por eso, hermanos, hay jovencitos que se embarazan a temprana edad porque quieren practicar el sexo libremente y parece que eso está bárbaro. Otros que entran en placeres inmediatos y rápidos y por eso se entran en las drogas y en algunas otras cosas. Por ello también hay personas que quieren ganar o tener recursos fáciles y por eso roban. Y hay una subcultura por ahí que dice que estas cosas están bien porque, bueno, hace unos meses atrás escuchaba a una mamá que quería reivindicar la condición de su hijo, que lo habían matado,
porque era un ladrón de toda su vida. Parece que era como la tercera generación de ladrones. Pero la mamá quería justificar, dice, pero él solamente robó una moto, nada más, no era para matarlo, porque solamente él robó una moto no es para que... Y se quería justificar. Y hay una subcultura que dice que estas cosas están bien, pero cuando nosotros venimos a la luz y Dios resetea nuestra alma y nos pone en el origen de todas las cosas, nos damos cuenta que esas cosas están mal. ¿Qué locura cometíamos? ¿Qué cosas horribles hacíamos? Y entonces hoy debemos pensar en cuál es el privilegio que tenemos entonces en nuestra vida. Dice el versículo número 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjese, pensemos por un momento. Dice que Dios nos dio misericordia, nos dio de su gracia, pero no termina. Estos privilegios son maravillosos, son extraordinarios, porque no merecíamos tener la misericordia del Señor, pero la tuvimos. No merecíamos el regalo de la salvación, pero lo tuvimos. Pero además dice la Escritura que el Dios nos quiere hacer sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es un término espiritual muy poderoso. Hoy, hermanos, en la gran incertidumbre que tienen las personas con respecto a la vida, hermanos, después de la muerte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué será después de la muerte? ¿A dónde voy a ir después de la muerte? ¿Qué sitio me tocará después de la muerte? La Biblia dice, hermanos, que el cristiano se sentará en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén, con Cristo Jesús. Este mensaje, hermanos, allana cualquier duda, cualquier dificultad. Y usted dice, bueno, pero ¿quién me demostró esto de que realmente es así? Porque también entro en la duda de si será o no será. Pues déjeme decirle, hermanos, qué ejemplo tenemos, porque Cristo dice que murió y resucitó, dice el versículo número 5. Y es el primero que asciende después de la muerte al reino de los cielos. Y la Escritura dice, y todos nosotros le seguiremos, seremos como Él, entraremos al reino de los cielos, nos sentaremos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Así que fíjese, hermanos, si habrá que estar atento a tener una buena salud espiritual. Porque los privilegios que nos ofrece el Señor, las oportunidades que nos ofrece el Señor, hermanos, son para vida. Y es aquí, hermanos, cuando cobra sentido la expresión de Cristo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a la vida eterna, a la vida, hermanos, disfrutable, a la vida, hermanos, cerca de la presencia de Dios, de nuestro Creador, de aquel que le puso origen a la vida del ser humano y que por la gloria y la bendición y el cuidado de Él y su misericordia tocó nuestra vida y nos volvió a dar la oportunidad para comprender el privilegio de ser nuevamente parte de la familia del Señor. Y como parte de la familia del Señor, ahora sabemos que vamos a estar sentados con Cristo en gloria. Y dice el verso 7, hermanos, 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad, o en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Esto que nosotros tenemos, que nos ha vuelto la esperanza a la vida. Amén. Que nos ha regresado la vida del cuerpo. ¿Quién ha usado esa expresión alguna vez en la vida? A veces momentos difíciles, dice, y estaba pasando por allí, era tan difícil la cuestión que pensé que no iba a sobrellevarla, pero un día algo pasó y me volvió la vida del cuerpo. Esta expresión, hermanos, cabe muy bien aquí en este pasaje. El Señor nos devolvió la vida al cuerpo. Amén. Y tenemos hoy una experiencia maravillosa en el Señor. ¿Es para que usted se la guarde? ¿Es para que usted la esconda? ¿Es para que usted la mantenga en una reserva especial? No.
dice que es para mostrarle a las generaciones venideras. Amén. Tenemos que mostrar lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos que ser, hermanos, aleluya, personas agradecidas con el Señor, haciéndole ver a otros, transmitiéndole la vida a otros, para que ellos también experimenten la gracia y el poder del Señor. Amén. Es lo que nosotros conocemos con la frase dar testimonio. Cuente lo que el Señor ha hecho en su vida. Amén. Lo que el Señor ha hecho en su vida es único. Es su experiencia maravillosa con el Señor. Quizás hayan personas que necesiten escuchar su experiencia en el Señor, su testimonio, para que también la vida le vuelva al cuerpo. Amén. Así que no se lo guarde, no lo esconda, no sea alguien que conserve en escondido su experiencia en el Señor, sino que realmente podamos transmitir las virtudes del Señor en nuestras vidas. Entonces, si nosotros analizamos y pensamos los privilegios del Señor que nos ha tocado en determinado momento en nuestra vida y vemos hoy nuestra vida, decimos gloria al Señor. Porque ¿dónde estaría yo si no fuera por el Señor? ¿Dónde estaría yo si Cristo no me hubiese rescatado? ¿Dónde estaría yo hoy si no hubiese tenido la oportunidad de recibir a Cristo como Salvador personal? Algunos de nosotros quizás estaríamos en los lugares más difíciles, frustrantes y desanimantes. Porque quién sabe qué hubiese pasado con nuestra vida. Pero por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, amén, Él tocó nuestra vida y hoy tenemos privilegios que debemos también entender en nosotros. Porque esto significa lo que el Señor ha hecho por nosotros para que podamos tener nuevas oportunidades en la vida. Amén. Ya el mundo no nos controla, ahora nosotros controlamos el mundo que nos gira alrededor. Ahora las influencias de las filosofías y pensamientos humanos, tenemos una visión para poder descubrir aún las intenciones de esas filosofías. Cosa que el mundo no puede, porque está viciado. El mundo mismo ha puesto una venda en los ojos para que no podamos comprender y corremos como ganado, corre la gente como ganado, como hacia un mismo pensamiento, sin espíritu crítico. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de poder analizar y poder criticar las cosas de la vida, si nos ayudan o no nos ayudan. Dios nos ha dado privilegio, hermanos, de poder contener los impulsos de nuestros cuerpos. Amén. Y ahora hacemos esfuerzos para no pecar delante del Señor. Rogamos a Dios para que tengamos fuerza de carácter y podamos evitarnos conductas que no nos van a ayudar. El Señor nos ha entregado ese poder. Se llama dominio propio. Podemos controlar nuestra vida. Podemos controlar nuestros pensamientos. Podemos controlar nuestra forma de hablar. Podemos controlar nuestra forma de caminar aquí. Y todo esto son privilegios que Dios nos ha dado. Porque tenemos una sola meta en nuestra vida. Una esperanza gloriosa en nuestra vida, que es estar sentado con Cristo en los lugares celestiales. Amén. ¿Es eso? ¿Quiere estar sentado con Cristo en los lugares celestiales? Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Y esto, hermanos, son los enormes privilegios que Dios nos ha dado. Son las maravillas que Dios nos ha dado. Amén. Son las grandes oportunidades que Dios nos ha dado. Dios nos ha tocado para que podamos ser de bendición a otras personas. En primer lugar, hermanos, tenemos que ser de bendición para nuestra familia, para nuestros hijos. Tenemos que ser de bendición para ellos. Para que ellos también disfruten de estos privilegios que nosotros también disfrutamos. Y nosotros, hermanos, tenemos una enorme responsabilidad, como decíamos el fin de semana pasado, con respecto a nuestros hijos.
Pero esto es un maravilloso privilegio que Dios nos ha dado. Él tocó ese botoncito, reseteó nuestra alma y por la misericordia de Dios ahora tenemos nueva salud espiritual. Gloria sea el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta hora. Aleluya. Cierre sus ojos. Incline su rostro al Señor. Señor amado, te alabamos en esta hora, Padre Celestial. Te alabamos en esta hora, Cristo de los cielos. Te alabamos en esta hora, Dios eterno. Ministra nuestras vidas, Señor. Ministra nuestros corazones, Señor amado, aleluya. Señor eterno, en el nombre de Jesús, aleluya, entendemos estos privilegios. Entendemos, Padre amado, estas oportunidades que tú has puesto a nuestro alrededor, Señor amado. Entendemos, Dios mío, tu obra poderosa en nuestras vidas. Tu obra maravillosa en nuestras vidas. Entendemos y comprendemos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tu obra es bendita y es poderosa, Padre eterno, en el santo, en el glorioso, en el maravilloso nombre de Jesús. Ministra, Señor, nuestros corazones. Ministra, Señor, nuestras vidas. Ministra, Señor, nuestro ser. Ministra, Padre amado, aleluya, en el nombre de Jesús, a cada persona aquí, Dios mío, en el nombre de Jesús, para que podamos, Dios mío, en esta hora comprender la magnitud de estos privilegios, Señor amado.